Durante casi 17 siglos, Pompeya permaneció en el olvido, sepultada en un profundo silencio. No fue sino hasta mediados del siglo XVIII cuando el mundo recordó su existencia, dando origen sin saberlo a la arqueología moderna. Pompeya, año 79 a.C. ¿Qué ocurrió realmente durante la erupción del Vesubio? ¿Cómo vivieron sus habitantes el momento en que el mundo parecía llegar a su fin? Hola, buscador de historias, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Hoy reconstruiremos esta tragedia utilizando testimonios reales y descubrimientos arqueológicos. Comencemos. Fue el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, o quizá octubre. Puede parecer extraño comenzar así una historia, pero incluso hoy los historiadores siguen debatiendo la fecha exacta de la destrucción de Pompeya. Durante siglos se aceptó que la erupción ocurrió el 24 de agosto, porque así aparece en algunas copias medievales de las cartas escritas por Plinio el Joven. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes han encontrado frutas otoñales, monedas acuñadas después del verano y otros indicios que sugieren una fecha más cercana a octubre. Pero independientemente del día exacto, una cosa es segura. Aquella mañana, miles de personas despertaron sin imaginar que estaban viendo las últimas horas de sus vidas. Pompeya era una ciudad vibrante. Sus calles estaban llenas de comerciantes, panaderos, pescadores, esclavos, gladiadores y familias acomodadas. Era una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano. Y al igual que cualquier otra ciudad, sus habitantes tenían planes para el día siguiente. Nadie sabía que no habría un día siguiente. La oscuridad era total. No era la oscuridad de una noche sin luna. No era la oscuridad de una tormenta. Era algo mucho peor. Un joven romano observaba cómo el mundo parecía desaparecer a su alrededor. Años después, escribiría: se oían lamentos de mujeres, llantos de niños y gritos de hombres. Algunos llamaban a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus esposas. Había quienes pedían ayuda para sí mismos y quienes la pedían para los demás. La tierra temblaba violentamente. El aire estaba lleno de ceniza. Miles de personas intentaban escapar. Otras rezaban. Algunas creían que los dioses habían abandonado la humanidad. Y otras estaban convencidas de que había llegado el fin del mundo. Los habitantes no podían imaginar que casi 2000 años después el mundo seguiría hablando de aquella noche. El nombre de esta ciudad era Pompeya. Y esta es la historia de sus últimas horas. Lo más sorprendente es que conocemos muchos detalles de aquella tragedia gracias al joven que mencionamos anteriormente, un joven de apenas 17 años llamado Plinio. Décadas después, describiría los acontecimientos en cartas dirigidas al historiador romano Tácito. Esas cartas son hoy uno de los testimonios más importantes de toda la antigüedad. Para comprender cómo una de las ciudades más poderosas del Imperio Romano desapareció en menos de 2 días, debemos regresar al principio. Debemos regresar a la mañana en que todo parecía normal. Pompeya se encontraba cerca del actual Nápoles, en el sur de Italia. Había sido fundada varios siglos antes de la llegada de los romanos. Su ubicación era privilegiada. Las tierras cercanas eran extremadamente fértiles y los viñedos producían excelentes vinos. Los olivares prosperaban. Los comercios obtenían importantes ganancias gracias al puerto cercano. La ciudad contaba con aproximadamente entre 15 y 20 mil habitantes. Para la época,
una población considerable. Las excavaciones arqueológicas muestran una ciudad sofisticada. Había panaderías, lavanderías, tabernas, talleres, mercados y baños públicos. Las familias más adineradas vivían en las grandes villas decoradas con jardines, estatuas y coloridos frescos. Al caminar por sus calles, se podía escuchar vendedores ofreciendo mercancías, niños jugando y ciudadanos discutiendo asuntos políticos. Era una ciudad llena de vida, pero existía una amenaza invisible. Resulta que Pompeya estaba ubicada a pocos kilómetros del monte Vesubio. Hoy sabemos que no era una montaña, que era un volcán, pero los romanos no lo sabían. Durante generaciones, la montaña había permanecido tranquila. Estaba cubierta de vegetación y viñedos crecían en sus laderas. Para la mayoría de los habitantes simplemente era parte del paisaje. Sin embargo, la naturaleza había comenzado a enviar advertencias. 17 años antes de la tragedia, el 5 de febrero del año 62 después de Cristo, un poderoso terremoto sacudió la región. El filósofo romano Séneca describió los daños en sus escritos. Templos se derrumbaron y edificaciones quedaron destruidas. Los terremotos eran frecuentes en la zona y con el tiempo dejaron de considerarlos algo extraordinario y aquella confianza resultaría fatal. Hasta que llegó finalmente el día que cambiaría la historia. Era cerca del mediodía y las actividades de la zona eran las normales del día a día. Al otro lado de la bahía, en una base naval romana, ubicada en Miceno, se encontraba el adolescente llamado Plinio. Vivía junto a su tío, Plinio el Viejo. Su tío era una figura extraordinaria, comandante de la flota romana y de la Armada del Mediterráneo Occidental, naturista, escritor y uno de los hombres más eruditos de su tiempo. Su obra más famosa, Historia Natural, reunía el conocimiento del mundo romano sobre astronomía, geografía, animales, plantas y medicina. Aquella tarde ocurrió algo inesperado. Plinio el Viejo observó una enorme nube elevándose sobre el horizonte. La formación era tan extraña que decidió estudiarla. Años después, su sobrino describiría la escena de esta manera. La nube se elevaba a gran altura y tenía la forma de un pino. La descripción es tan precisa que todavía hoy los vulcanólogos la utilizan para explicar el fenómeno. La columna de ceniza ascendía verticalmente por kilómetros antes de expandirse a los lados. Actualmente, los científicos calculan que alcanzó entre 20 y 30 kilómetros de altura. Era una explosión colosal. Millones de toneladas de ceniza, roca pulverizada y gases volcánicos estaban siendo expulsados hacia la atmósfera. Mientras tanto, en Pompeya, la mayoría de los habitantes continuaban con sus actividades normales. Al principio, muchos simplemente observaron la nube con curiosidad. No comprendían el peligro. Poco después, comenzaron a caer pequeños fragmentos de piedra pómez. La gente levantaba la vista. Algunos regresaban a sus hogares, otros continuaban trabajando como siempre. Todavía no había pánico. Todavía parecía un fenómeno extraño, pero pasajero. Sin embargo, con el paso de las horas, la lluvia de piedra volcánica aumentó. Las calles comenzaron a cubrirse lentamente. Los techos empezaron a soportar cada vez más peso. Y la montaña continuaba rugiendo. Lo que nadie sabía era que el desastre apenas estaba comenzando. La peor parte aún estaba por llegar. Mientras la piedra pómez comenzaba a cubrir los techos de Pompeya, al otro lado de la bahía en Miceno, la curiosidad científica se transformó en una operación de emergencia.
Plinio el Viejo, en su rol de prefecto de la flota imperial romana, ordenó preparar una liburna, una embarcación rápida, para ir a examinar el fenómeno más de cerca. Pero justo antes de zarpar, un mensajero llegó exhausto al puerto. Traía una carta desesperada de una mujer llamada Rectina, esposa de su amigo Casco. Su villa estaba situada al pie del Vesubio y la única vía de escape era el mar. Las laderas de la montaña ya estaban bloqueadas por el fuego y las rocas. Al comprender que no se trataba de un simple espectáculo natural, sino de una catástrofe inminente, Plinio el Viejo cambió de planes. Ya no iría como científico, sino como comandante. Ordenó cuadrirremes, grandes barcos de guerra capaces de transportar a cientos de personas, y zarpó con un objetivo claro: evacuar a Rectina y a tantos ciudadanos como fuera posible. Plinio el Joven escribió: dirige sus barcos hacia el lugar del que todos huyen, tan libre de miedo que dictaba y anotaba cada movimiento y cada frase de aquel mal conforme lo captaba con sus propios ojos. A medida que las naves se acercaban a la costa de Herculano y Pompeya, el avance se volvió un infierno. Ceniza densa y caliente caía sobre las cubiertas, seguidas de trozos de roca negra y piedra pómez agrietada por el fuego. De repente, el mar se retiró abruptamente debido a los movimientos sísmicos, y los escombros de la montaña crearon un banco de arena artificial que impedía encallar en la playa. El timonel de la nave imperial le aconsejó dar la vuelta, pero Plinio el Viejo pronunció una frase que pasaría a la posteridad. La fortuna favorece a los audaces. Llévenme ante Pomponiano. Cambiando el rumbo, se dirigió a Estavia, unos kilómetros al sur, donde su amigo Pompoiano observaba el desastre con pánico. Plinio lo abrazó, intentó calmarlo y, para demostrar una serenidad absoluta que apaciguara el miedo de los demás, pidió un baño y se sentó a cenar tranquilamente. Mientras tanto, el Vesubio iluminaba la noche con inmensas lenguas de fuego. Mientras Plinio el Viejo intentaba dormir en Estavia, en Pompeya la situación había cruzado el límite de lo imaginable. Los habitantes enfrentaban una decisión imposible: permanecer en sus hogares o intentar escapar. Muchos eligieron quedarse. Las casas romanas solían ser estructuras sólidas, parecían ofrecer protección, pero con cada hora que transcurría, el peligro aumentaba. Los arqueólogos han descubierto señales de que numerosas familias intentaron protegerse dentro de sus viviendas. Algunos cerraron puertas y ventanas, otros reunieron provisiones. Muchos pensaban que la situación mejoraría al día siguiente. No sabían que el volcán apenas estaba entrando en su fase destructiva. Ya era de noche, pero no era una noche ordinaria. La luz de las estrellas y de la luna había sido completamente anulada por un manto espeso de ceniza tóxica. Los techos de las casas pompeyanas, diseñados con una ligera inclinación hacia el interior para recoger agua de lluvia, no estaban hechos para soportar el peso de la piedra volcánica. Los escombros acumulaban ya más de 2 metros de altura. Entonces comenzaron los derrumbes masivos. Familias enteras que se habían refugiado en las habitaciones interiores de sus lujosas villas quedaron atrapadas para siempre cuando las estructuras colapsaron. Mientras tanto, miles de personas sí intentaron escapar. Las puertas de la ciudad se llenaron de refugiados, hombres, mujeres y niños cargando objetos de valor. Algunos llevaban monedas, otros joyas, otros simplemente intentaban salvar a sus seres queridos. Las excavaciones han encontrado esqueletos con bolsas llenas de monedas de oro y plata. Gracias a las cartas de Plinio el Joven, conocemos también el testimonio de lo que vivían los sobrevivientes que decidieron huir a pie en la oscuridad absoluta. Esto es lo que él comparte. Se oían los lamentos de las mujeres, los llantos de los niños, los gritos de los hombres. Unos llamaban a sus padres, otros a sus hijos.
otros a sus esposas. Muchos levantaban las manos hacia los dioses, pero la mayoría creía que ya no quedaba ningún dios en ningún sitio y que aquella era la última noche eterna del mundo. Para poder avanzar por las calles cubiertas de escombros, las personas se ataban almohadas a la cabeza con trozos de tela para protegerse de las rocas ardientes que caían del cielo. No se podía encender una antorcha. El aire estaba tan viciado de azufre que las llamas se apagaban y los pulmones de los fugitivos comenzaban a quemarse. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks. Gracias en inglés. Llegó la madrugada del segundo día. Científicamente, la columna eruptiva alcanzó un punto de inestabilidad absoluta. Con un peso insostenible de millones de toneladas de material flotando en el aire, el pino volcánico colapsó sobre sí mismo. Esto dio origen al fenómeno más mortífero de la vulcanología: los flujos piroclásticos. No se trataba de lava lenta, eran avalanchas incandescentes de gases tóxicos, ceniza y fragmentos de roca que bajaban por las laderas del Vesubio a más de 200 kilómetros por hora, alcanzando temperaturas superiores a los 400 grados Celsius. La primera oleada golpeó y sepultó Herculano instantáneamente, vaporizando los tejidos blandos de quienes se refugiaban en los cobertizos de barcos en la playa. Las oleadas siguientes se dirigieron directamente a Pompeya. Cuando la nube de gas sobrecalentado entró por las murallas de la ciudad, el tiempo se detuvo. La muerte fue instantánea. El choque térmico causó espasmos musculares inmediatos en las víctimas, fijando sus cuerpos en las posiciones exactas de sus últimos segundos de vida. En Estavia, Plinio el Viejo y sus compañeros decidieron que era momento de abandonar las casas, ya que las paredes se tambaleaban violentamente por los continuos terremotos. Salieron a la playa cubriéndose con almohadas. El mar seguía agitado. Plinio el Viejo, un hombre de cuerpo robusto, de aproximadamente 56 años de edad, sufría de problemas respiratorios, posiblemente de asma. Murió y fue abandonado. Al regresar días después, sus allegados descubrieron algo asombroso. Encontraron su cuerpo intacto, vestido como si estuviera dormido, sin heridas visibles. Se dijo que los gases tóxicos calientes habían terminado con él. Aunque en el año 1859, Jacob Bigelow analizó el caso y al resumir los testimonios de los sobrevivientes, descartó la teoría del gas venenoso. Su veredicto fue claro: Plinio el Viejo murió por una apoplejía o una crisis cardíaca. El Vesubio no lo alcanzó con su lava, pero la brutal tensión de ver el fin del mundo terminó por detener su corazón. La furia del Vesubio fue implacable. Hombres, mujeres y templos enteros quedaron sepultados bajo un manto infernal de hasta 12 capas de material volcánico, creando una tumba de 6 metros de profundidad. Pero la ceniza no fue el único enemigo. Investigaciones arqueológicas recientes revelaron que en medio de la erupción, la tierra tembló con una violencia inaudita. Poderosos terremotos demolieron los edificios desde sus cimientos, aplastando a los ocupantes que intentaban protegerse en su interior y sellando su destino mucho antes de que llegara el fuego. Las calles desaparecieron, las casas desaparecieron, los templos desaparecieron. Pompeya dejó de existir. Durante más de 1600 años, Pompeya permaneció sepultada bajo una capa de 6 metros de ceniza y piedra pómez.
Su ubicación exacta se borró de los mapas y el lugar pasó a ser conocido popularmente por los lugareños simplemente como La Cività. No fue hasta el año 1748 cuando bajo el reinado de Carlos VII de Nápoles, quien más tarde sería Carlos III de España, se iniciaron las primeras excavaciones oficiales a cargo del ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre. Lo que descubrieron dejó al mundo sin aliento, una cápsula de tiempo perfecta del Imperio Romano. En el siglo XIX, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli revolucionó la arqueología introduciendo una técnica brillante. Se dio cuenta de que la descomposición de los cuerpos de las víctimas había dejado huecos vacíos dentro de la ceniza compactada. Fiorelli ordenó inyectar yeso líquido en estos agujeros a través de pequeños orificios. Al solidificarse el yeso y retirar la ceniza exterior, aparecieron los impactantes moldes que hoy conmueven al mundo. Un hombre intentando levantarse del suelo, una madre abrazando a su hijo, dos personas tomadas de la mano, incluso un perro encadenado, retorciéndose en sus últimos instantes de desesperación. Incluso uno de los hallazgos más famosos es el llamado Jardín de los Fugitivos. Allí fueron encontrados los restos de 13 personas que intentaron escapar juntas. Parecen haber estado buscando una salida cuando fueron alcanzados por una nube mortal. No eran estatuas, eran las formas reales del dolor y del miedo de personas que tenían nombres, profesiones y sueños idénticos a los nuestros. Pompeya no fue destruida por el Vesubio en cierto modo, fue preservada por él. La misma ceniza que extinguió miles de vidas protegió sus frescos, sus tabernas, sus grafitis políticos en las paredes y sus calles de los estragos del tiempo y de los saqueos de la historia. Reyes y ejércitos aparecieron y desaparecieron, y Pompeya permaneció oculta bajo la tierra. Gracias a la arqueología, hoy podemos caminar sobre sus calles. Podemos observar sus casas, sus grafitis, incluso ver los moldes de algunas de sus víctimas. Pocas veces en la historia hemos tenido la oportunidad tan cercana de observar la vida cotidiana de una civilización desaparecida. La tragedia de Pompeya fue devastadora, pero también nos dejó una lección que sigue siendo válida hoy. Las sociedades más avanzadas, las ciudades más prósperas y los imperios más poderosos siguen estando sujetos a la fuerza de la naturaleza. Y a veces, la diferencia entre una mañana común y un acontecimiento que cambia la historia para siempre puede ser cuestión de unas pocas horas. Las cartas que Plinio el joven escribió a su amigo Tácito no solo sirvieron para honrar la memoria de su tío, sino para regalarle a la humanidad el primer reporte vulcanológico de la historia, un testimonio que hoy nos permite caminar junto a ellos en su día más oscuro. La tragedia de Pompeya nos recuerda lo frágil que puede ser nuestra existencia ante las fuerzas indomables de la naturaleza. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido como siempre recordándote que de plástico no somos.